Estimada doctora Fernanda Villanueva, somos el grupo número 4 y a continuación les vamos a exponer sobre la hepatitis aguda viral. Esta va a ser una infección sistémica que afecta predominantemente al hígado, de menos de 6 meses de duración, producida por distintos virus hepatotrofos. Dentro de estos virus tenemos el A, el B, el C, el D y el E, y también puede ser producida por virus no hepatotrofos como el citomegalovirus, el virus del Epstein-Barr, el adenovirus y el Coxsackie virus. Algunos son de transmisión no parenteral, por vía fecal oral, como el virus A y el E, mientras que otros se transmiten por vía parenteral, como el virus B, C y D. Síguele, por favor. Y adentro de los virus hepatotrofos tenemos al virus A, que tiene una incubación corta de 4 semanas, tiene una transmisión fecal oral. El paciente es contagioso, elimina el virus a través de las heces desde el periodo de incubación hasta semanas tras el inicio de los síntomas. Dentro de los anticuerpos que pueden producirse en presencia de este virus, tenemos el anticuerpo contra el virus de la hepatitis A, la inmunoglobulina M, que va a indicar una infección aguda y va a aparecer precozmente. También tenemos la inmunoglobulina G, que va a presentar una infección antigua y persiste indefinidamente y confiere inmunidad permanente. Síguele, por favor. El virus B, el ADN va unido con un ADN polimerasa, ambos en el interior de una cápside proteica, y sus proteínas se sintetizan a partir de 4 genes, que son el S, el C, el P y el X. El gen S codifica el antígeno de superficie del virus que flota en la envoltura y es el que permite la unión a los receptores de los hepatocitos. El gen C, si la transcripción comienza en la región llamada core, sintetiza las proteínas del core o nucleocápside. El gen P codifica el ADN polimerasa encargada de la replicación del ADN del virus B. El gen X codifica la proteína X con capacidad para activar genes virales y celulares. Tiene una incubación larga de 60 a 180 días y se transmite por vía parenteral, y también puede ocurrir una transmisión perinatal, que suele ocurrir durante el parto. Acerca de los antígenos tenemos que vamos a encontrar uno correspondiente a cada una de las variantes de los genes. En este caso vamos a hablar acerca de lo que es el antígeno del gen S, que es el antígeno de superficie o también conocido como Australia. Este aparece a las 4 semanas de la exposición. Su presencia es un hallazgo inequívoco de infección y resulta de gran utilidad para el diagnóstico e identificación de portadores. Este desaparece en 1 o 2 meses después de los síntomas en caso de infección aguda resuelta. Este antígeno de superficie desaparece 1 o 2 meses antes de lo que es la aparición de los anticuerpos antisuperficie, es decir, del gen S, lo que implica la existencia de lo que es un periodo de ventana, en el cual será negativo tanto el antígeno como el anticuerpo, pero serán positivos los anticuerpos de otras variantes, como por ejemplo tenemos el anticore. La persistencia de este antígeno de la superficie durante más de 6 meses establece la existencia de una hepatitis crónica por el virus de la hepatitis B. Ahora les voy a hablar acerca del antígeno del gen E que se va a encontrar en la nucleocápside. Este de aquí tiene una aparición simultánea o poco después de lo que es el antígeno de superficie, desaparece antes que este y su persistencia durante más de 8 a 10 semanas indica posible cronificación. Es un marcador de replicación viral e infecciosidad, junto con el ADN polimerasa y el ADN viral. Y por último tenemos el antígeno de la variante C, también conocido como COR. Este de aquí no es detectable en suero, solo en los hepatocitos mediante las técnicas de inmunohistoquímicas. Hablando de los anticuerpos, tenemos que describir por su orden de aparición, que va a ser el anticor, es decir, el anticuerpo que va acorde a lo que es la variante C. En este de aquí, la inmunoglobulina M implica una infección aguda. Aparece de 1 a 2 semanas tras la aparición de lo que es el antígeno de superficie y persiste unos 6 meses. Es imprescindible para el diagnóstico de hepatitis aguda B
ya que es el único marcador presente en el periodo de ventana y que lo distingue de una hepatitis crónica en fase de replicación. La inmunoglobulina G indica infección antigua, pudiendo persistir incluso más años que el anticuerpo antisuperficie. Luego tenemos el anti-E, es decir, el que se encuentra en la nucleocápside, que este de aquí indica el cese de la replicación viral. Con el tiempo tienden a desaparecer los niveles. Y por último tenemos el antisuperficie, que es el antígeno que se desarrolla tras la vacunación o hepatitis pasada. Este de aquí persiste tras la curación de la infección por el virus de la hepatitis B e indica inmunidad contra este. Tenemos que el ADN de la hepatitis, del virus de la hepatitis B es el primer y principal indicador de infección, apareciendo entre 2 y 4 semanas antes que el antígeno de superficie. Es indicativo de replicación viral y se correlaciona con el grado de la lesión hepática, con la evolución a cirrosis y el hepatocarcinoma. Por ello, los antivirales actuales se centran en controlar la carga viral y hacerla indetectable. Ya, hablando del virus D, este es un virus de ARN defectivo que requiere la presencia del virus B para infectar los hepatocitos, pero no para replicarse. La incubación es de entre 15 y 60 días y la transmisión por las mismas vías que el virus de la hepatitis B. La hepatitis aguda puede infectar a un individuo junto al virus de la hepatitis B. A esto le llamamos una coinfección. Es decir, el individuo se infecta al mismo tiempo del virus de la hepatitis D y del virus de la hepatitis B. Así tendrá una hepatitis aguda por virus de hepatitis D y por virus de hepatitis D. En cambio, si se produce una infección aguda del virus D en un paciente portador crónico de virus B, el paciente tendrá una hepatitis aguda por virus D sobre una hepatitis crónica de virus B. A esto le llamamos sobreinfección. Hablando de anticuerpos, tenemos a la IgM, que nos va a indicar que es una infección aguda, y a la IgG, que nos dice que la infección es de tipo crónica. Tras la curación, los antivirus D se negativizan y no quedando ningún rastro serológico de la infección. Hablando del virus C, el virus S es de tipo ARN que fue descrito en el año de 1990 con 6 genotipos y más de 800 subtipos. Lo más frecuente es el tipo 1A y 1B. Este tiene una incubación larga que va de 30 a 180 días y raramente cursa como hepatitis aguda itérica tras la infección. La transmisión es por vía parenteral, es decir, puede ser por una transfusión o por uso de drogas por vía parenteral. Un porcentaje importante de pacientes muchas veces desconoce la fuente infecciosa y no tiene los típicos factores de riesgo de una hepatitis viral. Los anticuerpos son desarrollados prácticamente todos los pacientes expuestos e indican contacto previo con el virus y estos no son protectores, por lo que la reinfección es muy posible. Hablando del virus E, este es de tipo ARN con 4 genotipos. Hay 2 patrones epidemiológicos de infección humana sobre el genotipo. Aquí se considera una de las principales causas de hepatitis aguda, sobre todo hablando del genotipo 3 y 4. Y es el único virus hepatotropo considerado como una zoonosis, ya sea que venga de la carne del cerdo, eh, eh, hablando del tipo de genotipo 3 y 4. Se ha descrito persistencia del virus de genotipo 3 en pacientes en situaciones de inmunosupresión, especialmente que han sido trasplantados de órganos sólidos. En estos casos crónicos puede tratarse disminuyendo la inmunosupresión o con ribavirina. Hablando de los anticuerpos, la IgM nos indica una infección aguda, la IgG una infección pasada. Y los anticuerpos tienen mayor sensibilidad y especificidad y también es detectable más precozmente el ARN del virus de la hepatitis E.
En cuanto a la patogenia, bueno, aquí lo que se ha estudiado es más el virus de la hepatitis tipo B. En cuanto a la lesión hepática, parece estar mediada por el sistema inmunitario, y eso es lo que son los linfocitos T citotóxicos, que estos van a acabar atacando lo que son a los hepatocitos infectados. Y además hay que considerar que las manifestaciones hepáticas de la hepatitis B estarían mediadas por inmunocomplejos. En cuanto a la anatomía patológica, bueno, datos comunes a todas las hepatitis víricas son necrosis panlobular con infiltrado inflamatorio, linfocitario e hiperplasia de la célula de Kupffer, con inyección hepatocitaria y degeneración acidofílica que produce lo que son los cuerpos también conocidos como cuerpos apoptóticos. Entre los datos característicos que encontramos en anatomía patológica son: en el virus de la hepatitis A podemos encontrar lo que son una necrosis periportal, una colestasis. En el virus de la hepatitis B podemos encontrar lo que son hepatocitos en vidrio esmerilado. Y en el virus de la hepatitis C podemos encontrar la presencia de esteatosis hepática, folículos linfoides, lesiones de los ductos biliares. En cuanto a la necrosis en puente de la hepatitis aguda, no es un factor pronóstico a diferencia de la hepatitis crónica. Al hablar de la clínica de las hepatitis, debemos recordar que en sí los adultos van a ser más sintomáticos que los niños, también recordando que este cuadro se va a centrar en lo que son las gestantes. En sí, la ausencia de lo que es la ictericia va a ser frecuente en todos los tipos de hepatitis, pero en lo que se refiere a la hepatitis B y C, estas van a ser menos insidiosas a comparación de lo que es la hepatitis A. Y la hepatitis C, como ya dije anteriormente, este va a causar lo que es una alta mortalidad en las gestantes. También vamos a tener un periodo prodrómico, que esta se va a presentar lo que es una semana antes. Aquí el paciente va a sentir o a referir lo que es la anorexia, las náuseas, la pérdida del olfato, la astenia y la fiebre. De ahí vamos a tener lo que es un periodo sintomático. Este periodo sintomático vamos a tener lo que es la presencia de la ictericia, que se puede acompañar o no con lo que es la coluria o la colia, y también con la presencia o ausencia de lo que es la hepatomegalia dolorosa, y en algunos casos también se ha llegado a hablar de lo que es la esplenomegalia. Al hablar del periodo de recuperación en sí, este va a variar según lo que es el tipo de virus de la hepatitis. Entonces, al hablar de la hepatitis A, este se va a dar en un periodo de lo que es en 1 a 2 meses. En la hepatitis B, este se va a dar de 3 a 4 meses. Y en el caso de la hepatitis B, D y E, en estos casos se va a dar lo que es un cuadro que puede llegar a terminar con la vida del paciente, conocido como lo es la hepatitis fulminante. En cuanto al diagnóstico y los datos de laboratorio que podemos encontrar, primeramente, la hepatitis aguda es muy importante distinguir de otras enfermedades que puedan cursar con los síntomas similares, ya que en su fase prodrómica la hepatitis simula varias enfermedades virales inespecíficas y es difícil de diagnosticar. Los pacientes anitéricos en los que se sospeche hepatitis debido a factores de riesgo se deben someter a un hepatograma, que debe abarcar aminotransferasas, bilirrubina y fosfatasa alcalina. Las hepatitis agudas a menudo se manifiestan en la fase ictérica y por lo tanto deben diferenciarse de otros trastornos que causan ictericia. La hepatitis aguda suele poder diferenciarse de otras causas por la ictericia, además de la realización de el examen de la aspartato aminotransferasa en cuanto a sus elevaciones marcadas que van a mostrar un valor mayor a 400 unidades internacionales por litro. Además de los exámenes o los marcadores serológicos que son necesarios para su diagnóstico. Entre estos vamos a encontrar lo que son los anticuerpos IgM contra HAV con la hepatitis A, el antígeno de superficie de la hepatitis B, los anticuerpos inmunoglobulina M contra el núcleo core del virus de la hepatitis B, los anticuerpos contra el virus de la hepatitis C y también la realización de lo que es la PCR. Si en alguna de estas pruebas nosotros encontramos un factor positivo, es necesario realizar otras pruebas serológicas para diferenciar la infección aguda de alguna antigua. Continuamos con las complicaciones
y diremos que se van a dar de dos tipos, las hepáticas y las extrahepáticas. Dentro del primer grupo tenemos el fallo hepático agudo o conocido también como hepatitis fulminante, mientras que en aquellas complicaciones extrahepáticas vamos a tener las manifestaciones relacionadas con el virus de la hepatitis tipo B, en la cual existe la enfermedad del suero que va a ser caracterizada por fiebre, rayo eritematoso, atromialgias y la astenia. No obstante, también vamos a tener complicaciones por este virus en la glomerulonefritis membranosa, membranoproliferativa y a la nefropatía por inmunoglobulinas A. También vamos a tener poliartritis nodosa y en cuanto a las dermatológicas vamos a tener el síndrome de Giannotti-Crosty. Mientras que las manifestaciones extrahepáticas relacionadas con el virus de la hepatitis C, vamos a tener la criobulinemia mixta esencial, conocida también como vasculitis, y se presenta hasta en 1/3 de los pacientes con hepatitis crónica tipo C. De igual forma, por este tipo de virus vamos a tener los síndromes linfoproliferativos, en el cual destaca el linfoma no-Hodgkin. Y de igual forma, vamos a tener la glomerulonefritis, tanto membrana proliferativa, diabetes mellitus, líquen plano cutáneo. No obstante, las manifestaciones extrahepáticas relacionadas con el virus del tipo E, vamos a ver que se ha relacionado con las patologías neurológicas, como el síndrome de Guillain-Barré. Pasamos a la evolución y decimos que la evolución a la cronicidad es nula en cuanto a las hepatitis de tipo A y la E. En aquellas hepatitis tipo B, el 5% evolucionará a la cronicidad y aquellos con hepatitis C, el 80% evolucionará a la cronicidad. Las hepatitis anictéricas, la inmunodeficiencia, la insuficiencia renal, la edad y la sobreinfección del virus tipo D favorecen a la cronicidad de una hepatitis B. Respecto a la edad, se observa que del 90 al 95% de los recién nacidos infectados por el por el virus de la hepatitis B desarrollan una infección crónica, mientras que solo el 20% de los niños de más edad desarrolla el 5% de la enfermedad. En cuanto a la evolución al hepatocarcinoma, solo existen asociaciones con el virus tipo B y tipo C, sobre todo cuando existe una infección temprana. Para el tratamiento diremos que es sintomático, no requiere hospitalización, salvo en casos de hepatitis fulminante, en la que está indicada considerar la necesidad de trasplante hepático urgente. Los glucocorticoides están contraindicados incluso en las formas fulminantes. Continuando con la profilaxis, debido a la forma de transmisión de lo que es el virus de la hepatitis A, se van a tomar lo que son medidas higiénicas y de tratamiento de las aguas, inmunoprofilaxis pasiva y activa con vacuna con anticuerpo contra el virus de la hepatitis A, que va a tener una efectividad del 90%. Y esto se va a repetir la dosis a los 6 meses. Dentro de la profilaxis de la hepatitis B, dentro de las medidas generales, se debe recomendar el uso de preservativos, no compartir los utensilios de aseo personal o agujas en usuarios de droga por vía parenteral. Los pacientes portadores del virus de la hepatitis B no podrán ser donantes de sangre y también se va a realizar la inmunoprofilaxis pasiva con un anticuerpo contra el virus de superficie de la hepatitis B. En hepatitis C y D se recomienda no compartir los utensilios de aseo personal o agujas en usuarios de droga por vía parenteral. Aquí no va a existir inmunoprofilaxis para este virus y la transmisión por vía sexual es excepcional, pero aumenta en el sexo anal receptivo, por lo que debería recomendarse el uso de preservativos.
La hepatitis por virus de la D no dispone de inmunoprofilaxis específica, pues la protección contra el virus de B es la única manera de evitar la infección por el virus D. En la hepatitis C, en zonas endémicas, dado el mecanismo de transmisión, es importante el tratamiento de aguas contaminadas y de las medidas higiénicas respectivas. Eso ha sido todo. Muchas gracias.